Hermanos, de verdad, gracias a todos ustedes y vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Vamos a leerla y luego vamos al Señor en oración. Y por favor, estén orando mucho por los predicadores, por los ancianos, por los maestros, para que Dios nos permita ser fieles a su palabra, a pesar de nosotros. Dice así la santa palabra del Señor. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar. Mi Dios y mi Rey, antes de iniciar la meditación, el escuchar tu palabra, queremos pedirte perdón, Señor, porque aún en medio de este servicio, tal vez muchos de nosotros fuimos ligeros en la lectura de tu palabra. Cantamos con indiferencia, fuimos al tiempo de arrepentimiento como si fuera un espacio más. Señor, tú nos convocas en este día, porque somos nosotros los desesperadamente necesitados de Cristo. Hay hogares, matrimonios, hijos que necesitan ser restaurados, moldeados, limpiados, disciplinados, enderezados. Hay personas que tal vez nos visitan en tu providencia en esta mañana por primera vez y necesitan el Evangelio fielmente predicado, y seas tú, oh Dios, dando vida. Nuestra convicción en esta mañana, Señor, es que tú has prometido estar en medio nuestro y que solamente tú puedes hacer lo que solamente tú puedes hacer como un buen Padre glorioso y misericordioso. Ayúdanos en esta mañana, límpianos, fortalécenos, Padre Celestial, y danos más de Cristo. Que arda en nuestros corazones y que haya vida, que haya limpieza, que a las personas que se engañan en esta mañana creyendo que son algo y no lo son, hablando de la salvación genuina, dáselas. Derrumba nuestros corazones orgullosos y necios, quejumbrosos, que se levantan con fuerza, aún prejuicios con el que predica o con cualquier persona que transmita tu palabra. Nuestra confianza está en el poder del Espíritu Santo para hablar y traer vida. Derrumba toda esta necedad de medio nuestro, nuestro orgullo y arrogancia, y háblanos y moldéanos a la estatura de Cristo. Te lo pedimos porque tú eres bueno, porque tú eres digno y porque tú has dicho que te oremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, es un enorme privilegio predicar la palabra del Señor. Es un enorme gozo en el Señor saber que Dios usa a hombres débiles, a mujeres débiles, para predicar, para discipular, para enaltecer a Cristo. Y es de mucho gozo porque nuestra confianza está en que Dios en esta mañana sea en medio nuestro. Hermanos y amigos, todas las personas en este mundo, en esta mañana, en esta transmisión, si Dios nos concede tener un encuentro con Jesús, solo hay dos posibles reacciones. O lo amamos y lo apreciamos como el mayor tesoro, o lo continúan desechando y despreciando. No hay puntos medios. O se ama o se desprecia. Y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Y hay cosas muy fuertes, muy dolorosas de alguna manera en masticar, pero en todo Dios es bueno. Mis hermanos, para traerles una ilustración de la realidad de estas dos reacciones, del amarlo, despreciarlo, vamos a nuestras Biblias, al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y vamos a meditar en algunas porciones bíblicas y veremos estas reacciones con claridad si Dios así lo permite. Recuerden que San Juan 6 inicia trayéndonos el relato de un milagro portentoso de nuestro Cristo al alimentar a 5,000 personas. Dice la palabra de Dios en San Juan 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. El Señor hace este milagro, alimenta a todas estas personas y Él conoce lo que pasa en el corazón de los hombres y estos hombres quieren atraparlo, acapararlo y llevarlo y hacerlo rey. Y el Señor sabe y se aparta él solo. Y luego continuamos viendo cómo el Señor le dice a sus discípulos, pasen el mar, vayan a Capernaum, espérenme allá. Pero en medio de la noche se levanta un viento fuertísimo y vemos otro milagro, cómo el Señor camina sobre las aguas, llega y consuela a sus discípulos. Al otro día después de la alimentación, todas estas personas se levantaron y no encontraron al Maestro. Vieron que algunas barcas habían partido y decidieron seguir y llegar a buscar al Señor al Capernaum. Y miren lo que sucede en ese momento, San Juan 6, 25 en adelante. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor le responde de una forma honesta, íntegra. Dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y el Señor continúa diciéndoles, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Todas estas personas respondieron diciendo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mis hermanos, en medio de esta situación, ellos se acercan, el Señor conoce lo que hay en sus corazones, están buscando la provisión, pero no a Cristo como tal. El Señor pasa a presentarles el Evangelio, el Señor pasa a presentarse como el pan de vida, el pan del Evangelio que necesitan escuchar. Y veamos qué sucede, San Juan 6:35. El Señor les habla muy fielmente y les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36, escuchen, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El Señor dice, aunque han visto lo que yo he hecho, ustedes no me creen. Verso 37, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y deja en claro que no creen simple y llanamente, mis hermanos, porque el Padre no los ha enviado, por eso no creen. Y aquí aprendemos, hermanos, de paso, que no son los milagros tan grandes que la gente quiere ver, sanaciones y todo ese tipo de cosas que a veces suceden hoy día, lo que transforman un corazón, llama la atención, acapara la atención, pero no da vida. El único milagro que da vida es la conversión, es cuando dice el texto que el Padre le da al Hijo para que Cristo pague un precio altísimo de sangre por la vida de los creyentes. Es un milagro que solo Dios puede hacer, no los milagros y no las cosas externas visibles que muchos anhelan ver para creer, pero el Señor dice que eso no es lo que funciona para la salvación. Ahora, ¿cuál es la reacción de todas estas personas que seguían al Señor por sus maravillas y su reacción al ser expuestas al Evangelio? San Juan 6:41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora miren lo que estos hombres están meditando y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? El Señor Jesús les respondió, hermanos, escuchen, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, hermanos, en nuestro texto el Señor deja muy en claro que nadie puede creer, que nadie puede venir a Jesús a no ser que el Padre mismo lo lleve. Y dice el Señor, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cómo terminó esa historia? ¿Cómo terminaron estas personas que vieron este milagro increíble, que fueron expuestas por el mismo Cristo, predicándose a sí mismo en el Evangelio? ¿Cómo termina? Y recuerden, solo hay dos reacciones. O apreciamos y amamos a Cristo, o se desecha y se desprecia. Dice el texto en San Juan 6:60.
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No les gustó, no les encantó, no les fascinó. Escucharon el mensaje y les pareció duro. Y dice el 64: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dice el 65: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Una vez más, nadie puede venir al Señor si el Padre no le lleva, si el Padre no lo ha escogido, si el Padre no le da vida. Versículo 66, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, fue presentado el Evangelio, ellos escucharon, lo masticaron y lo discernieron. Y este no es el hijo de un carpintero, yo conozco a sus padres, cómo él dice que descendió del cielo, cómo trae este Evangelio, cómo se pone en ese lugar. Y no les gustó, no les agradó. Y dice el texto: desde entonces muchos de ellos se fueron y no quisieron seguirle más. Lo despreciaron, lo desecharon, como veremos más adelante. El Señor en San Juan 6:67 se voltea y le dice a sus discípulos: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, nuestro querido Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, palabras más, palabras menos, escúchenme muy bien. La expresión de nuestro querido apóstol Pedro de reconocer a Cristo, los apóstoles, que es el Hijo del Dios viviente, no es otra cosa que el Padre llevando estos escogidos al Hijo para que el Hijo haga la obra de salvación en la cruz de Calvario, y que el Espíritu Santo ponga estas verdades y les permita y nos permita a ver a Cristo como suficiente, como glorioso, como maravilloso. Esa es una obra del Padre, ¿de acuerdo? Pero dice: los que no creen. El Señor dice: yo sé los que no creen. Viendo mis señales, escuchando el Evangelio, no creen. Ellos, recuerden que escucharon la predicación de Cristo mismo, vieron sus milagros, vieron lo que sucedió, y en su análisis ellos este no es el hijo de José. Este mensaje que él trae no es duro, no se acomoda a nosotros. ¿Quién la puede oír? No nos gusta. Este hombre no es tan útil como pensábamos. Ya no queremos que sea nuestro rey, y se van y se alejan de él y lo desechan. Hermanos, en el Señor les suplico, les ruego, más bien a nuestro Dios, que nos permita entender, discernir, que solo Dios da vida. Solo Dios puede dar vida a los muertos, y solo hay dos reacciones: la que Dios trae en los creyentes de ver a Cristo glorioso, y en aquellos que siguen muertos en sus delitos y pecados, continuando y despreciando y desechando por cientos de razones, concluyendo que Cristo y su evangelio es inútil. Cuando tú estás evangelizando, cuando tú y yo salimos o evangelizamos, una de las cosas que nos encontramos con mucha seguridad es que las personas se consideran buenas. De hecho, las personas saben que no son perfectas, pero ellos dicen: bueno, yo creo que terminaré yendo al cielo. No soy perfecto, pero iré al cielo. Eso consideran las personas normales, incrédulos, impíos en la calle. Se consideran buenos. ¿Saben quiénes son las únicas personas que se consideran malas? Los creyentes. Los creyentes, por la obra del Espíritu Santo, son conscientes de su maldad, de la maldad que todavía mora en nosotros, de lo que podemos hacer, de lo que podemos llegar a ser. No hay una confianza en nosotros. Cada día aprendemos a depender menos de nosotros mismos y más de Cristo, y esto porque Dios empezó la obra en nosotros. Pero piensen y reflexionen que los únicos hermanos que consideran que son malos es porque son guiados y convencidos del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, de esta verdad. Somos conscientes que merecíamos el infierno. Los impíos creen que merecen el cielo por sus obras. Los creyentes saben que no merecen el cielo por sus obras, porque vamos al cielo por la obra de Cristo, y somos conscientes, aún ahora en esta mañana, que merecemos el infierno. Pero por gracia
por su infinita gracia, hermanos, podemos ver a Cristo glorioso, lo amamos, es nuestro mayor tesoro, sumamente valioso, porque es una obra que hizo el Padre en nosotros. No fue un intelecto, no fue discernimiento, no fue que lo descubriste, fue que el Padre te entregó en las manos del Hijo antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo te dejó ver, te abrió el corazón, te dio vida para ver esta realidad. Pero para el inconverso, para el impío, Cristo siempre, hermanos, siempre va a ser desechado, menospreciado y considerado como inútil. Y vamos a profundizar en esto en esta mañana. Cristo y su mensaje no son dignos, son despreciados con gran indiferencia. Con esto en nuestra mente, mis hermanos, vamos a meditar entonces en estas dos reacciones. Aquellos a quienes por gracia Cristo es glorioso, y aquellos muertos en delitos y pecados, sin Dios y sin ley en el mundo, siguen odiando y despreciando. De hecho, mis hermanos, en el pasaje de 1 de Pedro 2, 6 al 8 veremos tres cosas. 1. Cristo es precioso para Dios. 2. Cristo es precioso para los que creen. Y 3. Y muy dolorosa y tristemente, Cristo es despreciable para los que no creen. De hecho, permítame orar una vez más. Señor y Padre Celestial, te suplico, Señor, que me des calma, que nos des discernimiento. Hay asuntos en estas porciones bíblicas que son tan fuertes que indiscutiblemente, con toda seguridad, solo se pueden entender por el Espíritu Santo. Yo entiendo, Señor, que aquellos que no sean salvos en esta mañana se van a levantar con fuerza, con furia, pero es lo esperado. Ese rechazo natural de su pecado hacia Cristo. Así que no confío en la transmisión del mensaje, sino en el poder que tú tienes para convencer de la necesidad de un Cristo y un Salvador en esta mañana. Ayúdame, Señor, te necesito en este momento en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, veamos el primer punto. Cristo es precioso para Dios, y eso está en primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 6. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mis hermanos, miren qué glorioso cómo empieza el texto: por lo cual también contiene la escritura. Si algo es enriquecedor en la carta de primera de Pedro, es cuán llena está el Antiguo Testamento de porciones, de doctrinas. El apóstol Pedro no usa porción del Antiguo Testamento como trampolín para traer nuevas doctrinas, no. El apóstol Pedro usa el Antiguo Testamento para enseñarnos las doctrinas y las profecías establecidas ya en el Antiguo Testamento. Lo que nos enseña el apóstol Pedro no es nuevo, ya ha sido enseñado, ya ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y eso nos enseña, mis hermanos, a la gloriosa unidad de la Escritura, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. Son inspirados por Dios, por tanto es un solo mensaje de redención sólido y sin contradicciones. Por tanto, mis hermanos, los pasajes de 1 de Pedro 2, 6 al 8, de hecho son tres pasajes del Antiguo Testamento que veremos Dios mediante en detalle. Empecemos entonces. 1 de Pedro 2, 6 nace de Isaías 28, 16. Dice así la palabra del Señor: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Quiero agregar cómo traducen otras versiones al final. En la nuestra, Reina Valera dice: el que creyere no se apresure. En otras termina así: el que crea jamás será sacudido. El que crea en ella no será perturbado, no será vencido por el miedo repentino. Mis hermanos, y para entender una vez más, lo vimos hace 8 días, pero quiero recordarlo, el contexto de Isaías 28, 16, a partir del 14, nos da una idea muy en claro de qué quiere decir el Señor al traer el término piedra, o de qué nos está hablando.
Por favor, en sus Biblias, Isaías 28, 14 y 15. Dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Hermanos, el contexto en Isaías 28 es el siguiente: el pueblo de Israel se encuentra haciendo asociaciones, convenios con Egipto para protegerse de una posible invasión, de un posible ataque. Entonces ellos primeramente buscan hacer un convenio, un apoyo en el poder de Egipto, despreciando, siendo independientes del Señor. Confían en el poder de los hombres y no en el poder de Dios. Y Dios les dice claramente en Isaías 28, ese convenio que ustedes piensan que los va a proteger, finalmente les va a traer destrucción. Y eso es lo que el Señor profetiza, y eso es lo que el Señor trae sobre el pueblo. Hermanos amados, escúchenme bien. El despreciar al Señor no es un asunto ligero. Piensen por un segundo qué está despreciando el pueblo de Israel, o qué tal vez estés despreciando tú y yo en muchas ocasiones, cuando dependemos de otras cosas sino directamente de nuestro Dios. Despreciaron a Dios, en este caso, de una manera vergonzosa. No le consideraron poderoso para apoyarse en Él. No le consideraron compasivo para buscar su ayuda. No le consideraron un fiel ayudador. Y el Señor, en medio de este fuerte desprecio de su pueblo, por Él trae la profecía. Isaías 28, 16, una vez más. Por tanto, Jehová el Señor dice así: así como dijo que los iba a destruir, ahora dice: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que crea jamás será sacudido. El que crea en ella no será jamás avergonzado. Entonces el Señor en Isaías 28, 16 dice: por tanto, ya que ustedes me despreciaron, me desecharon, no contaron conmigo, no me vieron poderoso, el Señor dice, como confían más en su necia astucia, en los hombres, he aquí, dice el Señor, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. He aquí, dice el Señor, yo voy a hacer una construcción, un cimiento firme, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El Señor dice: ustedes construyen su vida sin mí, pero yo voy a construir, dice el Señor, y pondré una piedra por fundamento, una piedra de la cual dependerá toda la estructura, una piedra viva, fuerte, preciosa, por la cual serán puestos otras piedras vivas, los creyentes, hermanos, de la cual dependen por completo de su sostenimiento, de su estabilidad, y eso nos enseña que hay una completa dependencia y relación entre Cristo y los creyentes. Y dice el Señor: esto no va a ser destruido, va a ser una piedra firme y para siempre. Por ello, mis amados hermanos, una vez más, insisto, solo hay dos constructores. No eres tú y la palabra y las cosas, no me malentiendan. Los dos constructores es Dios construyendo tu vida como creyente. Dios es el edificador. Dios es el constructor de tu vida, o tú mismo bajo tus necios razonamientos, bajo tu necia dependencia de ti mismo, quiere construir tu vida sin Dios. Entonces hay dos constructores: o Dios es el constructor de tu vida, o tú eres el constructor de tu propia vida. ¿Qué hace que esta construcción sea firme, gloriosa y preciosa? Bueno, uno, porque Dios es el mismo constructor. Dos, porque Dios, escuchen, Dios mismo pone esta piedra. Dios mismo trae esta piedra. Dios mismo va a construir y a edificar sobre esta piedra. Y dice que es una piedra preciosa, una piedra digna de honra, una piedra digna de gloria. Es nuestro Cristo, anunciado y profetizado en el Antiguo Testamento como la fortaleza y firmeza para la iglesia y para cada creyente. Dios nos está construyendo a la imagen de su Hijo.
Hermanos, Dios empieza la obra y Dios la termina. Dios es el constructor. Si fuéramos nosotros mismos, estamos destinados al fracaso. Pero en Cristo, por Dios haciendo, el éxito está asegurado porque el Dios poderoso lo está haciendo. Por favor, compréndame la palabra éxito, no como el mundo la entiende, sino como la efectividad de nuestro Padre Celestial haciendo la obra que Él solo puede hacer. Moldear piedras vivas conforme a la imagen de Cristo. Hermano y hermana, nuestro Dios haya un supremo gozo, dice el texto, en Cristo Jesús. Hay dos porciones. Una, cuando el Señor fue bautizado, que el Señor se abre el cielo y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia y en quien hallo un sumo gozo. Recuerden también en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:5, que dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, el Padre hablando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd, a Él oíd. Y mis hermanos, esto dice el Padre. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo en perfecta armonía con el Padre? En San Juan 16:13, el Señor hablando de la obra del Espíritu Santo, dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 16:14 en San Juan dice, y Él me glorificará, Él me honrará, Él me alabará, Él me enaltecerá, Él me exaltará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el Espíritu Santo viene a exaltar, a traer toda verdad, a guiarnos a Cristo. El Padre haya profunda complacencia, el Espíritu Santo haya profunda complacencia en la obra de Cristo. Por esta causa, mis hermanos, en la iglesia del Señor, guiada por el Espíritu Santo, proclama y exalta a Cristo. Tú proclamas y amas a Cristo por la obra del Espíritu Santo que te permite glorificar y honrar a Cristo por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y mis hermanos, 1 de Pedro 2:6 finaliza diciendo, y el que creyere en Él no será avergonzado, y todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Y aquí vienen preguntas lícitas. El apóstol Pedro le está escribiendo a los hermanos de Asia Menor que están por sufrir vejámenes, están por sufrir humillaciones, están por sufrir torturas, muertes. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo esta escritura les dice a ellos, mira, el que él creyera no será avergonzado? Mis hermanos, yo quiero hablarles un poco del sufrimiento, antes de continuar con el texto, de nuestros hermanos en Asia Menor, para que comprendamos un poco de lo que estamos hablando y del poder de Dios sosteniendo a los hermanos en Cristo. Tú y yo no padecemos persecuciones como las que vamos a leer en este momento. Los historiadores, uno encuentra demasiado dolor y abusos tremendos, hermanos, que quiero compartirles para entender un poquitico en el sentido de que el que creyere en Él no será avergonzado. Nuestros hermanos en Asia Menor pasaron trabajos forzados como esclavos. Y eso es pasable, eso digamos que de una manera soportable, pero lo siguiente es muy difícil de leer y de imaginar. Porque cuando venía la persecución del Imperio Romano sobre el pueblo de los creyentes, cogían a la familia y cogían a un miembro de la familia y lo llevaban a un despeñadero delante de la familia y lo tiraban delante de su familia muriendo, cayendo rodado. Lo ahogaban delante de sus familias, los enterraban vivos delante de sus familias, eran masacrados por los leones o corneados por los toros en los coliseos romanos. Y un no creyente, un comentarista, un historiador no creyente dice lo siguiente: entre otros muchos sofisticados suplicios que pretendían provocar la falta de fe en otros creyentes, escuchen bien qué pretendían hacer con esto, al ver que el Dios cristiano era incapaz de salvar a sus adeptos.
todo este suplicio, todas estas formas de torturar a las familias, a los creyentes, a las iglesias constituidas, era para decir, mira, empujamos a tu familiar, empujamos a tu hijo, empujamos a tu esposa y a tu esposo, ¿y en dónde está tu Dios para ayudarte? Buscaban que todas esas personas apostataran, le dieran la espalda al Señor, se arrepintieran o negaran a Cristo Jesús. Hermanos, el que creyere en Él y no será avergonzado, desde el principio de la carta el apóstol Pedro nos enseña a ver la gloria venidera, a poner nuestros ojos y esperanza en la gloria eterna que nos espera con Cristo. Y es cierto, en este mundo, unos más que otros pasarán vergüenzas, sufrimientos como estos hermanos, pero llegará un día en que nunca más seremos avergonzados cuando pasemos a la presencia de Cristo. Y amados, también llegará un día en que todos aquellos impíos, incrédulos, llenos de maldad, torturadores, sea en el pasado de Asia Menor, sea hoy día de una manera social, como sea el daño que causen, un día lo pagarán completamente. Y no va a ser de manera temporal, va a ser de manera eterna en el infierno. Pasarán una tortura eterna bajo la ira de Dios en el infierno. El daño que te causen a ti, el daño que le causaron a nuestros hermanos en Asia Menor fue temporal. Hermanos, amados, el sufrimiento es parte de nuestro cristianismo. La Biblia nos lo deja muy en claro. No podemos esperar algo diferente si a nuestro Cristo, a la piedra viva, lo desecharon, lo consideraron inútil, lo despreciaron. Si tú en verdad eres creyente y vives piadosamente, eso va a pasar contigo. Amados, yo no sé cuántos de ustedes en sus familias sientan o perciban o les hagan saber que ustedes están siendo inútiles al leer la Biblia, al ir a una iglesia, al estar enfocados en Cristo, al no hacer tantas cosas del mundo que piensan que se volvieron tontos y locos y que están desperdiciando su vida. Hermanos, eso es una realidad y es parte del sufrimiento. Si desecharon a nuestro Cristo, por favor no piensen que no va a ser igual contigo. Si es que en verdad eres salvo, si eres una piedra viva y si por el poder del Espíritu Santo vives piadosamente, porque si no es así, no hay ningún tipo de persecución ni de aflicción en tu vida por causa del Evangelio. Una vez leí una cita, no sé cuál de nuestros hermanos la publicó hace mucho tiempo, pero el peor daño que nos puede hacer la muerte, o si se pasa por la tortura, es arrojarnos a los brazos de Cristo. El peor daño que nos puede causar la muerte es arrojarnos a los brazos de Cristo Jesús. Hermanos, dice el puritano Richard Sives lo siguiente: ¿por qué entonces deberíamos temer a la muerte, la cual es un pasaje hacia Cristo? No es sino un sargento sombrío que nos conduce al palacio glorioso, que golpea nuestros pernos, quita nuestros harapos, de modo que podamos vestirnos con ropas mejores, que termina con toda nuestra miseria y es el comienzo de toda nuestra felicidad. ¿Por qué deberíamos, por ello mismo, estar atemorizados de la muerte? No es sino una partida hacia una condición mejor. Es como el Jordán para los hijos de Israel, por el cual pasaron a Canaán. Es el mar rojo por el cual se dirigieron hacia aquel camino, a la tierra prometida. Por lo tanto, no tenemos ningún motivo para temer a la muerte. Amados, lo peor que nos puede hacer la muerte, y hablo en términos irónicos, lo peor que te puede hacer es arrojarte a los brazos de Cristo. Amén por ello. Mis hermanos, un comentarista, hablando de estas duras experiencias de nuestros hermanos en Asia Menor y tal vez las experiencias difíciles que podamos tener en muy menor medida en comparación con ellos, dice: el apóstol Pedro explica que las desgracias de los hermanos en Asia Menor, que tus desgracias no son una señal de que Dios nos esté rechazando, sino todo lo contrario. Las diversas formas en que están siendo o estamos siendo rechazados corresponden al rechazo que ha experimentado la piedra angular viviente y confirman su elección como piedras vivas en la construcción de Dios. Miren, familia, seremos avergonzados
por personas que están cerca a nosotros, seremos humillados por el mundo de muchas maneras, despreciados porque piensan que nos volvimos unos inútiles. Yo no sé cuántos de ustedes, pero en mi caso, ¿saben cuántas personas, porque abandoné mi carrera, porque dejé muchas cosas que supuestamente me iban a hacer muy rico? Y lo digo con la humildad, sabiendo que Dios hizo la obra en mí. Yo no estoy hablando de ningún mérito en mí. Pero hay muchas personas, muchos amigos míos del pasado que piensan que desperdicié mi vida, mi inteligencia, mis talentos, mi carrera, mi profesión, por dedicarme a seguir a un Cristo. No hay nada más glorioso para mí que mi Cristo, y es mi mayor tesoro, solo por la infinita gracia de Dios. Y yo sé que para muchos de ustedes, familia, es igual. Amados, la construcción que Dios te está haciendo en tu vida, por más ataques que recibas, por más luchas que tengas, nadie la va a destruir, nadie la puede dañar, ni siquiera tu propio pecado. Porque la gracia con que Dios te salvó es superior para enderezarte, purificarte, moldearte a la estatura de Cristo. Hermanos, estamos en manos de un buen Padre que hará lo que sea necesario para moldearnos cada día más como piedras vivas a la estatura de Cristo. Leí esta semana, mis hermanos, lo siguiente, espero tenga mucho sentido, pero cantamos himnos y alabanzas en los cuales declaramos nuestra determinación firme de seguir a Cristo, sin mencionar su determinación de capacitarnos para hacerlo. Cantamos que queremos seguir a Cristo, pero perdemos de vista la determinación de nuestro Dios para capacitarnos para hacerlo, y eso es glorioso, pero se nos pierde de vista muchas veces. Amados, no solo Cristo es precioso para nuestro Dios, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ahora Cristo es precioso, digno de toda gloria y honra a los ojos de los creyentes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces vayamos la primera parte del texto. Pero vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para el creyente, Cristo ahora mismo es altamente digno de respeto, de aprecio. Reconocemos su gloria, exaltamos su nombre. Él es precioso, Él es digno de servirle, Él es digno de dar nuestra vida por su causa. Y esto, mis hermanos, porque Dios está construyendo esa pasión y ese poder en nosotros por su gracia y en el poder del Espíritu Santo. Porque amamos y honramos a Cristo, hermanos, porque esa piedra viva nos dio vida. Porque es Cristo quien nos sostiene, nosotros somos pámpanos, Él es la vid, dependemos absolutamente de Él. Y Cristo es glorioso finalmente y enfáticamente porque el Espíritu que mora en nosotros exalta y glorifica a Cristo a través de nuestras vidas. Ese es el efecto del poder del Espíritu Santo. Amamos a Cristo y Cristo es glorioso, bellísimo y sublime. Hermanos, déjenme apasionarme un poco con esto y yo quiero preguntarles algo. Solo para reflexionar, de verdad, en qué manera Cristo es tan glorioso, cuán glorioso es en verdad para nosotros. Pregunta, ¿el Padre cuánta ira derramó? ¿El Padre derramó toda la ira que merecíamos nosotros sobre Cristo? ¿Me escucharon bien? De nuevo, ¿nuestro Padre Celestial derramó toda la ira que era sobre nosotros sobre Cristo? Y la respuesta debe ser sí. Siguiente pregunta. ¿Quedó algo de esa ira por satisfacer? ¿Hay algo de esa ira que estaba sobre nosotros, que cayó sobre Cristo, que quedó sin satisfacer? Porque si fuera así, quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Espero esté yo siendo coherente para ustedes. Ya la completa ira de Dios fue derramada por todos y cada uno de nuestros pecados. Y ahora en adelante, escúchenme bien, porque esto va a generar algunos interrogantes y vamos a resolverlos. Miren, Cristo recibió por los que creen, por los que Dios está construyendo, por los que el Padre le dio al Hijo, por los que creen, por los escogidos. Cristo recibió la justa sentencia por cada palabra, obra o pensamiento nuestro que haya sido cruel,
lujurioso, egoísta, iracundo, avaro, apático, vanidoso, orgulloso, deshonesto, perverso, antes de Cristo, ahora que estamos en Cristo y los de mañana. Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos una vez y para siempre, y esto cuesta creer, porque en nuestro orgullo queremos sentirnos valorados porque hacemos cosas, pero en Cristo, en la cruz del Calvario, toda la ira cayó sobre nuestro Señor y todo pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Mis hermanos, permítanme compartir algún pensamiento de un libro que estoy leyendo, se llama Porque Él me ama, cómo Cristo transforma nuestra vida, de la hermana Elise Fitzpatrick, y dice lo siguiente: tengo que admitir que a veces me encuentro buscando seguridad cuando, en medio de mis luchas con el pecado, se asoman la duda y la desesperación. Cuando busco en todos los armarios de mi alma y todo lo que encuentro es desamor. Sé que no merezco el amor de Dios. La única verdad que me puede calmar es esta: sé que Dios ama a su Hijo. Aunque hay veces que me pregunto cómo Dios me puede amar, sé que Él ama a su Hijo. Y debido a que Él ha hecho una declaración formal y legal que yo estoy en Él, entonces debo continuar recordándome a mí misma y creyendo que me ama por causa de Él. Amados, todo el amor derramado en la cruz del Calvario es por causa de Cristo. Todo pecado fue perdonado, toda la ira fue derramada. Cristo es glorioso por su obra perfecta en la cruz, pero a veces no vemos tan glorioso el Evangelio, lo que realmente Dios hizo, y aún seguimos luchando como la hermana, buscando en nosotros mismos un mérito, un motivo de orgullo, un motivo de alabanza, pretendiendo que eso nos va a hacer mejores personas. Nosotros somos mejores personas porque un Cristo perfecto mora en nosotros, porque Dios empezó una construcción. Ver a Cristo glorioso, familia, es un regalo de gracia dado por el Señor. ¿No podríamos comprender este regalo? ¿No podríamos valorar y ver a Cristo glorioso sin la ayuda y la guía del Espíritu Santo? La gloria es para Dios, la gloria es en el poder del Espíritu Santo que nos permite ver a Cristo glorioso. No fue tu inteligencia, porque nuestra inteligencia natural, nuestra percepción natural está diseñada por nuestro pecado para despreciar continuamente a Cristo, pero por gracia, Dios le plació darnos un nuevo corazón para enamorarnos y apasionarnos por nuestro Cristo. Es por el Espíritu Santo. Somos preciosos a los ojos del Señor, porque Cristo, quien nos cubrió y nos compró con su sangre, es precioso a los ojos del Padre Celestial. Una vez más, tú y yo en Cristo somos preciosos a los ojos del Padre, porque Cristo, quien nos cubrió y compró con su sangre, es precioso a los ojos del Padre. Somos preciosos a los ojos del Padre, porque Cristo nos hizo preciosos en la cruz del Calvario para Él. Nos reconcilió una vez y para siempre. Hermanos, ¿por qué insisto en esto? Y Dios me ayude. Pero a veces, como en el Antiguo Testamento en Isaías, puede ser que dejemos de ver a nuestro Padre Celestial como un Padre amoroso, compasivo, misericordioso, ayudador, perdonador. Y eso se debe a que nos miramos mucho a nosotros mismos. O sea, nosotros continuamos diariamente luchando con ese legalista que tenemos por dentro de querer sentirnos ganadores del amor, del aprecio y del favor de Dios. Y cada vez que nos miramos muchísimo, ¿qué vas a encontrar en ti mismo sino pecado y maldad? Entonces, por causa de que tú y yo nos miramos muchísimo y dejamos de ver a Cristo, es en que empezamos a ver a Dios de una manera completamente diferente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho lo siguiente? Y yo mismo me lo he dicho y escucho: pastor, ya no soy digna, no merezco misericordia, no tengo esperanza, ya no sé qué hacer, yo creo que Dios me abandonó, no creo que me vuelva a restaurar, no creo que me vuelva a perdonar, no demora en llegarme un castigo. Y a veces, amados hermanos, como creyentes, tenemos una relación con el Padre, como a toda hora levantando las manos, esperando a qué horas viene un castigo y un azote, con un miedo, cuando el que fue azotado fue hace 2000 años, fuertísimo en el sentido de toda la ira fue derramada. Si Dios nos azota, familia, escúchame bien los términos, si Dios nos disciplina es porque nos ama, nos quiere liberar de la idolatría, nos quiere liberar de malas adicciones, de malos hábitos, pero es movido por el amor.
Dios, cuando hablamos, ya no soy digno, ¿cuándo fuiste digno? No merezco su misericordia, ¿cuándo la merecías? No tengo esperanza, ¿cuándo te la ganaste? Nuestros términos son tan humanistas, nuestros términos son tan centrados en nosotros mismos que no entendemos, mis hermanos, la obra del Evangelio, y ruego al Señor nos ayude. Una vez más les pregunto, ayúdenme, ¿cuánta ira fue derramada en la cruz del Calvario por todos tus pecados? ¿Cuánta ira fue? Toda la ira que tú y yo merecíamos fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Quedó algo de esa ira por resolverse? ¿Quedó algo de esa ira por satisfacer? No. Ahora pregunto, ¿cuánto del amor de Dios fue derramado en Cristo Jesús para nosotros en la cruz del Calvario? Dios nos ama infinitamente. Y mis hermanos, yo quiero que estén conmigo conectados en el sentido que no estoy hablando de cuán valioso eres tú, de cuán glorioso. No estoy hablando de lo que está haciendo Dios, de la obra del Espíritu Santo haciéndonos ver glorioso a Cristo, de la obra de Cristo de ir con gozo a la cruz por personas que le odiábamos, del amor del Padre en amarnos aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, y Él se comprometió a formar a Cristo en nosotros. Toda la gloria, toda la alabanza de lo que estoy hablando hoy es para Dios el Padre. Entonces alguien dice, ¿acaso no importa cómo yo viva? Sí importa. Sí importa. Porque algunos pueden pensar, bueno, entonces, si a toda hora me van a perdonar y a toda hora me van a restaurar, y lo digo en forma despectiva porque en el fondo es verdad para los creyentes, la pregunta en sí, mis hermanos, es esta. No es si como yo viva importa o no importa. La pregunta es quién está construyendo tu vida. Si Dios es tu constructor, hermano, tú tienes la plena seguridad que cuando te desvías, Dios te trae. Cuando te desvías, Dios te endereza. Porque tenemos un Padre fiel que está dispuesto, no solo escatimó a su propio Hijo, sino hará lo que sea necesario para enderezarnos. Pero, si tú dices, entonces como iba no importa, hermanos, de nuevo importa de quién es el constructor. O es Dios, o eres tú. Porque si eres tú tu propio constructor, te digo algo, no hay esperanza para ti. Tú vas a seguir esclavizado de tu pecado. No vas a poder vencer el pecado. Tarde que temprano te vas a fastidiar, te vas a hartar y vas a abandonar la iglesia, vas a abandonar el Señor y vas a dar la espalda enojadísimo y furioso. Porque Cristo no es precioso para ti. Y nunca lo ha sido. Amados, hay pasajes en la Biblia del cual hemos meditado en algunas ocasiones durante Primera de Pedro. Pero quiero recordar uno en Hebreos 4:13, porque a veces podemos leer la palabra de Dios y nos podemos llenar de terror y de miedo, pero no tenemos en cuenta todo el contexto y toda la realidad del Evangelio para nosotros. Miren por favor Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y uno lee esto y uno, Señor, todo está desnudo a tus ojos. Tú has visto lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo maquino, la rabia, el resentimiento, lo que vi en internet, lo que vi en mi celular. Señor, todo está expuesto a tus ojos. Y dice uno, ¿a qué horas, Señor, viene el golpe? Pero debes seguir leyendo. Hebreos 4:13 sigue el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque seguimos siendo débiles, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos podemos acercar confiadamente por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Ya Cristo agradó al Padre por nosotros. Ya Cristo nos garantizó la entrada al trono de la gracia. ¿Para qué? No para vanagloriarnos, no para exaltarnos, sino para pedir socorro y ayuda, porque tú y yo seguimos siendo débiles, creyentes en Cristo, pero débiles, con luchas, pero hay esperanza. Dios todo lo ve, pero él mismo dice, ven a mí. El que todo lo ve y conoce exactamente tu lucha es quien tiene la solución. ¿Cómo? Acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi matrimonio y mis hijos siguen juntos porque Dios es bueno y misericordioso. Solamente por eso.
La iglesia sigue aún después de 13 años funcionando porque Dios es misericordioso, porque muchas veces su misericordia nos ha alcanzado y su gracia ha sido nuestro socorro. Y a Dios la gloria. Amén y amén. Del libro que les comenté sobre Porque Él me ama, de Alex Fitzpatrick, dice esto, y quiero compartirlo una vez más. Dice: aunque no tenemos dudas de que hemos sido adoptados en la familia de Dios, nos cuesta creer que su compromiso de ser nuestro Padre no depende en ninguna manera de nuestro comportamiento diario. El compromiso de nuestro Dios en la cruz del Calvario de ser nuestro Padre no depende de nuestro comportamiento diario. De hecho, Él está moldeando nuestro comportamiento diario. Pero cuando tú te fijas en lo que haces y cómo lo haces, mis hermanos, pierde de vista la gloria del Evangelio, empiezas a descansar en ti mismo y te olvidas que Dios decidió amarte con amor eterno y ser tu Padre, que tenemos entrada continua al trono de la gracia para pedir socorro y ayuda. Dios es bueno y te puede ayudar a ti, amado hermana y amado hermana, porque Dios es un buen Padre dispuesto a socorrer y a dar misericordia en cualquiera que sea tu necesidad. Y finalmente pasemos a nuestro tercer y muy fuerte punto. Cristo es despreciable para los que no creen. A los que creemos, Cristo es glorioso, maravilloso, digno de servirle. Pero a los que no creen, Cristo es despreciable. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, dice, ya vimos a los que creen, pero pasemos a ver a los que no creen. Y el apóstol Pedro trae dos citas del Antiguo Testamento para hablarnos, aún desde el Antiguo Testamento, por qué pasa con estas personas, por qué desprecian a nuestro Dios, a nuestro Cristo. La primera cita está en el Salmo 118, 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores en la construcción de sus vidas, desecharon a Cristo como su constructor, desecharon a Cristo como no necesario para edificar sus vidas. Hermanos, una vez más, yo quiero recordarles lo que implica la palabra desechar, uniendo tanto el desechar en el Salmo 118 como en Primera de Pedro. Desecharon, cuando escucharon el Evangelio, cuando escucharon de Cristo, de sus enseñanzas. Hermanos, esto es verdad. Lo que voy a leerles es lo que implica el término en sus originales. Consideraron a Cristo indigno, consideraron a Cristo como algo inconveniente, algo malo, algo incorrecto, algo inadecuado. Lo rechazaron con desdén, lo rechazaron con gran desprecio e indiferencia. Terminaron asumiendo que Cristo puede ser desechado porque es algo completamente inservible. Y yo quiero mostrarles en el Salmo 118, en su contexto, qué fue lo que desecharon, qué es lo que están despreciando contumaz y arrogantemente. Hermanos, el Salmo 118 es un salmo en un contexto de acción de gracias por la salvación recibida por el Señor. Era un salmo que cantaban los levitas celebrando la Pascua cuando sacrificaban los corderos. Quiero compartir algunos versículos rápidamente del Salmo 118 para que ustedes y yo veamos a qué le dan la espalda los impíos, los incrédulos que están a tu alrededor y a mi alrededor, que amamos, pero necesitamos ser conscientes y coherentes de la actitud que mora en ellos. Dice el Salmo 118, versículo 1. Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió. Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré, no temeré.
lo que me pueda hacer el hombre. Verso 21. Te alabaré porque has oído y me fuiste por salvación. La piedra, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Hermanos, el Salmo 118, en el contexto de nuestro texto, es un canto de agradecimiento por la ayuda fiel de Dios y por su poderosa salvación. No la salvación de problemas, la salvación de sus almas. Están agradecidos por la obra de salvación en Cristo Jesús. Entonces, estos edificadores que desechan la piedra del ángulo, estas personas que edifican su vida de manera independiente, están despreciando la ayuda de Dios y la salvación que Dios ofrece. Es decir, que estas personas son conscientes de la palabra del Evangelio y lo rechazan contundentemente. Eso no puede ser posible. Hermanos, piensen, las personas dicen, yo necesito a Dios que me ayude. Si yo me puedo ayudar solo, yo hago mi propio destino, yo me labro mi propio bienestar. Que un Dios me salve, ¿que me salve de qué? Yo no estoy pidiendo ayuda. A través de Cristo, déjenme meterme en la cabeza de una persona que piensa de una manera impía y arrogante. Te puede decir, espérate un momento, que un hombre muerto, que un hombre asesinado en una cruz, en medio de un total desprecio por sus enemigos, maltratado, torturado y desnudo, que derramó toda su sangre en un madero, es quien desea rescatar mi vida cuando él mismo ni se pudo rescatar a sí mismo. Tú me estás hablando de ese Salvador. Eso es un Salvador. Y lo ven con desprecio. Amados, en el tiempo de la iglesia primitiva, los grecorromanos, los impíos incrédulos grecorromanos de la época, consideraban no solamente a Cristo y su evangelio como despreciable, sino como absurdo la idea de que el Hijo de Dios, una deidad, muriera crucificado de esa forma. Y para dar a conocer su desprecio, para dar a conocer lo absurdo que era para ellos que el Hijo de Dios muriera, según ellos, de esa forma, estamparon en uno de sus muros, en el Monte Palatino en Roma, aún existe ese grafito, se llama el grafito de Alexámenos. Alexámenos, sí, es así. Y ¿cuál es esa imagen? Y pido perdón, pero es aborrecible lo que hicieron. Pusieron a un hombre crucificado con la cabeza de un burro. Está en un museo hoy día. Los grecorromanos hicieron esta imagen y la plasmaron en sus muros diciendo, todos los creyentes son unos brutos descerebrados siguiendo a un Mesías que fue muerto de esa forma. Y lo pusieron con la cabeza de un burro. Obviamente, eso es una imagen pagana y miserable, pero eso es una idea que les quiero dar de cómo los incrédulos y los inconversos, muertos en sus delitos y pecados, procesan el mensaje del Evangelio. No es un desprecio ligero, es un desprecio con desdén. Con todo esto en mente, mis hermanos, reflexionemos en ese pasaje de Corintios que va a tener mucho sentido ahora para ustedes. En 1 Corintios 1:18, cuando dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Recuerdan? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura significa es un pensamiento completamente ridículo y una completa insensatez. Es lo que piensan los que se pierden. Los que se pierden en 1 Corintios 1:18 son los que arruinan su vida. O sea, porque la palabra de la cruz es locura. El evangelio que tú predicas para ellos es algo insensato, necio. Pero al mismo tiempo los que se pierden, los que arruinan su vida, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
pero a nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, insensatez, ridiculez, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amados hermanos, una vez más se los suplico en el Señor. Yo espero que sea muy claro que tú no ves a Cristo y el Evangelio ridículo e insensato por el poder de Dios que te dio vida. Pero duele muchísimo a veces nuestra ligereza en ver cómo las personas a nuestro alrededor, aunque amamos, desprecian de una manera tan vil a nuestro Cristo. Desprecian de una manera tan vergonzosa, y entendemos que finalmente actúan y piensan así porque están muertos en delitos y pecados, pero duele cuando tú ya conoces cuán glorioso es Cristo y al mismo tiempo Dios nos permite ver cómo lo disciernen. Amados, una vez más les recuerdo algo que ya les comenté en ese sermón, pero ¿cuántas personas piensan que tú estás desperdiciando tu vida cuando lees la Biblia, cuando oras, cuando vas a la iglesia? Y si por alguna razón se te ocurre decir que quieres ser misionero, que quieres prepararte en el ministerio, te aseguro que aún personas cercanas, aún que dicen ser creyentes, dicen, mira, piénsalo bien, porque pensar que nuestros hijos quieran dedicar su vida al Señor, conociendo la realidad del Evangelio y lo fuerte que es, no es una buena opción hoy día. Pero ¿qué es más glorioso que servir al Santo Dios? ¿Qué es más glorioso que proclamar el Evangelio, que da vida a los muertos, que aún amas y quieres y anhelas ver caminando con el Señor, pero entiende que esos muertos espirituales cómo desprecian a nuestro Cristo? Y dice el texto, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuchen bien, lo que ellos rechazan como inútil ha venido a ser cabeza del ángulo. Me explico. El que rechacen a Cristo no hace que Cristo sea menos Cristo. El que rechacen a Cristo no significa que Cristo sea menos soberano, menos Señor, y que todas las cosas no subsistan en sus manos y no esté todo bajo su potestad. La piedra que ellos desechan viene a ser lo más importante. Aún ellos despreciando es lo más importante. El que lo desprecien, el que lo desechen, no significa que nuestro Dios, que nuestro Cristo no sea quien es, que sustenta todas las cosas y que todas las cosas están bajo el estrado de sus pies y que Él es poderoso. Es decir, mis hermanos, escúchenme bien, que despreciar a Cristo, despreciar esta piedra angular, es construir sus vidas para la ruina. Todo lo que hagan, todos los éxitos, todas las cosas que los llenan de gloria y que esa casa grande y ese trabajo exitoso que tal vez a veces anhelemos neciamente, pero todo lo que construyan sin Dios y sin ley en sus vidas es ruina. Es ruina. Es ruina en esta vida y es ruina eterna. Y a veces nosotros neciamente envidiamos sus tesoros, sus logros, su éxito, su fama, cuando ya somos preciosos a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios, por la obra de nuestro Señor y Salvador. Y esto nos lleva a la tercera cita que veremos más brevemente. Primera de Pedro 2:8, mis hermanos, a los que no creen, dice que esta cabeza del ángulo también es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Con esto nos lleva a la cita número 3 del Antiguo Testamento, que está en Isaías 8:14. Hermanos, por causa del tiempo no puedo profundizar como quisiera en Isaías, pero el texto en 1 de Pedro 2:8 es suficientemente claro, suficientemente íntegro, suficientemente diciente para que lo veamos. Estas verdades en 1 de Pedro 2:8 solo se pueden apreciar, valorar, entender y dar gloria al Señor por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te permite ver estas verdades que vamos a ver, tú vas a estar muy molesto y muy ofendido y muy confundido. Dice el texto que Cristo no solo fue establecido para ser la piedra principal, Cristo no fue solo puesto por el Señor para ser la piedra base angular de todo, sino que también es una piedra de tropiezo, una roca que hace caer a los que no creen. Dice en Lucas 2:34, cuando Simeón
se encontró con el Hijo de Dios, siendo bebé, con María. Voy a leer la NTV, dice: entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Cristo es una roca gloriosa, pero al mismo tiempo para los incrédulos y los inconversos y los muertos en delitos y pecados. Es una roca de tropiezo, donde se estrellan y caen. Hermanos, dice el texto que tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Eso no es que estuvieron un tiempo leyendo la Biblia y entonces... No. Hay algunos que están en la iglesia que dicen ser y no lo son. Pero aquí cuando dicen tropieza con la palabra siendo desobedientes, hayan tropiezo en el mensaje del Evangelio y desprecian el llamado del arrepentimiento. Mira, la salvación es gratuita. Ni aún siendo gratuita, ni aún diciéndoles todo esto, lo ven y no lo pueden ver, como veremos ahorita. Ellos hallan tropiezo en el Evangelio y desprecian, desobedecen al mandato, al llamado del arrepentimiento. Prefieren voluntaria y contumazmente seguir viviendo en tinieblas, continuar viviendo en rebeldía. Y mis hermanos, el texto continúa diciendo una verdad que a veces a muchos les molesta, otros quisieran evadirla, otros no quisieran predicarla por lo fuerte que es. Pero nosotros no estamos llamados a avergonzarnos de lo que Dios dice, de lo que Dios nos enseña. Miren por favor en sus Biblias 1 de Pedro 2:8. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, punto y coma, a lo cual fueron también destinados. Así como Dios entregó en las manos de su Hijo un pueblo escogido antes de la fundación del mundo, nuestro Dios también determinó un grupo de personas a las cuales no iba a salvar y estaban destinados para destrucción y condenación eterna. Estaban destinadas a estrellarse con Cristo, a tropezar con el Evangelio y a desecharlo. ¿Suena fuerte? Déjame serte más honesto. Si tú estás en Cristo, es porque Dios decidió que así fuera. No fue tu voluntad, no fue tu inteligencia, no fue tu sensatez, no fue nada en ti. Fue Dios que decidió amarte, escogerte antes de la fundación del mundo y derramar toda su ira que tú y yo merecíamos sobre Cristo Jesús, y nos apartó para ser sus hijos. La pregunta no es cómo el Señor escoge a unos y a otros no, la pregunta es por qué te escogió a ti y a mí. Sabiendo quiénes somos y lo que hacemos y por lo que hemos pasado, Dios sigue siendo nuestro Padre. Medita en ello en unos segundos. Piensa por un segundo. Una vez más recuerda que tú no fuiste escogido por nada que tú hubieras hecho. Tú y yo merecíamos el infierno completamente. Vivíamos como muertos en delitos y pecados. Tú y yo disfrutábamos la inmundicia. No estábamos buscando a Dios. Y Dios decidió en su plan eterno amarte, cambiar tu corazón, volcar tu corazón necio y darte uno nuevo para que ames a Dios y veas a Cristo glorioso. Es una obra de gracia. Tú y yo fuimos salvos por el puro afecto de la voluntad de Dios. Él decidió amarnos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y a veces, mis hermanos, dejamos eso atrás y se nos olvida lo glorioso del Evangelio, lo glorioso de nuestra salvación, lo glorioso de ser hijos de Dios, lo glorioso de estar en manos de Dios, lo glorioso de saber de dónde nos sacó y nos dio una nueva oportunidad de vida, lo glorioso de saber que Él ve todo lo que hacemos, pero Él está ahí para socorrernos y ayudarnos. Pero los que no creen fueron destinados, dice el texto, claramente, diseñados para nunca creer, para nunca ser escogidos, para nunca aceptar el Evangelio. Hermanos, y al mismo tiempo es real que estas personas aman vivir en tinieblas, continúan rechazando voluntariamente en su pecado a Cristo y lo siguen considerando inútil. Es decir, mis hermanos, ellos tendrán que responder eternamente por cada uno de sus pecados en el infierno, y así va a ser en el juicio eterno de Dios. Y no debe causar escándalo. Ya les voy a poner un texto más, pero en el argumento del apóstol Pedro,
para explicar la incredulidad y cómo obra la incredulidad en los impíos que rechazan a Cristo, que desprecian continuamente a Cristo, es una verdad en el Antiguo Testamento. Por tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, para ti y para mí hoy, el rechazo de Cristo por parte de tus familiares, de tus amigos, de personas que tú amas, vecinos, no debe causarte sorpresa, no debe causarte dudas, no debe causarte confusión. Pero por favor piensa en esto, no te salgas de todo el panorama completo. Esas personas simplemente no creen porque no creen. Esas personas odian a Cristo, desprecian a Cristo. En su mente siguen colocando la cabeza de un burro en la cruz del madero a todo aquel que sigue el Evangelio y persevera por causa de la obra de Cristo Jesús y lo consideran completamente inútil. O sea que no veas con ligereza los actos arrogantes de los hombres impíos e incrédulos, aun siendo tu propia familia. Esto no quiere decir que los aborrezcas, no, eso significa ten compasión, continúa predicando el Evangelio, porque mientras haya vida hay esperanza, pero entiende que ellos muertos en delitos y pecados odian a tu Cristo. Dice Romanos 9 que leímos en esta mañana, versículos 15 y 16, escuchen muy bien porque no hay necesidad de explicarlo, sino solo leerlo. Pues a Moisés dice, Dios mismo dice, ¿tendré misericordia de que yo tenga misericordia? Me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estas verdades, a los creyentes en esta mañana decimos amén. Si Dios se glorifica en ello, amén. Y tal vez algunos otros, espérese un momento, ¿cómo así? ¿Están destinados a no creer al infierno eterno porque no fueron escogidos y fueron destinados a vivir como muertos en delitos y pecados, en el sentido de que vivan arrogantemente y que nunca tengan oportunidad? Sí, tal cual es. Así es. No tenemos duda los creyentes de esta mañana de unirnos a la voz de Nabucodonosor en Daniel 4:35 y decir, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace nuestro Dios según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces, ni antes ni ahora. Dios tiene misericordia de quien Él quiera y la tuvo contigo. Y en vez de estarte quejando de por qué no la tuvo con los demás, pregúntate cómo un Dios tan santo escoge a alguien tan podrido como tú y como yo. Y no nos avergüenza decir eso, porque damos gloria al Señor, que en su plan de misericordia tuvo a bien poner nuestro nombre antes de la fundación del mundo en esa conversación intertrinitaria. Y Cristo murió por nosotros para hacernos y reconciliarnos como hijos de Dios. Una vez más, la pregunta no es por qué Dios no salva a todo el mundo, la pregunta es por qué Dios te salva a ti y a mí, siendo quienes éramos y quienes somos. Y también entiendo que a pesar de las luchas, tú y yo reconocemos que Dios está haciendo la obra en nosotros, porque es una obra de gracia, no es natural. Solo a Dios la gloria. Quiero terminar con una frase que han puesto muchos de ustedes esta semana de Paul Washer, que dice muy acertadamente, ahora mismo si este predicador, hablando del mismo, muriera, iría al cielo. No porque pasé años en la selva y en los Andes del Perú, no por piedad, devoción o estudio bíblico, no por afiliación confesional, bautismo o cena del Señor. Si muriera ahora mismo, iría al cielo porque hace más de 2000 años el Hijo de Dios derramó su sangre por este mortal. Y esa es mi esperanza. Esa es nuestra esperanza. Dice San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Que a Dios le plazca, amigo mío, llevarte a Cristo. Pero al mismo tiempo te digo que Dios dice en su palabra que nadie que vaya a Él le echa fuera. Si tú no quieres ir a Cristo, es porque le sigues rechazando y despreciando, considerando como algo inútil. Pero te digo en tu cara una vez más que eso que consideras inútil un día te va a venir a juzgar y te va a despedazar en el infierno. Hoy es un día de arrepentimiento. Que tus dudas, que tus comentarios, que tu arrogancia
sean curadas por la sangre de Cristo y puedas ir al Señor. Nosotros también. Nosotros somos, como creyentes, descuidamos muchísimo las verdades del Evangelio. A veces creemos que toda la ira no fue derramada y que por eso a toda hora tenemos un Padre que nos va. Tenemos un Dios glorioso, un Padre misericordioso. Y pregunto, ¿es Cristo precioso para ti o despreciable? Porque no hay más opciones. Y como les mencionaba la última vez y quiero repetirlo, si a ti te cuesta leer la Biblia, si a ti te da pereza los medios de gracia, si tú te dices a ti mismo, la verdad es que no le hallo mucho interés a la Biblia, me aburro, pero eres creyente. No, tú no eres creyente. Tú estás muerto en delitos y pecados porque finalmente tú sigues considerando y rechazando a Cristo como algo inútil para tu vida. Porque nadie en esta mañana que sea salvo considera a Cristo como algo más en su vida. Dependemos de Él, queremos conocerle más, queremos escuchar y por eso amamos cantarle, escuchar predicaciones sólidas, estudiar y memorizar su palabra porque Cristo es nuestro mayor tesoro. Amén y amén. Si Cristo no es así para ti hoy, tú lo estás despreciando y desechando y es un día de arrepentimiento. Tómalo o déjalo. Y una vez más, ese tómalo, déjalo, no es otra cosa que una oración de mi parte de Señor, llévalos a Cristo, a nuestros hijos, a quienes oramos, llévalos, Padre. Si es de tu pueblo, llévalos a los pies de Cristo, a la cruz del Calvario, perdona todos sus pecados, restáuralos. Avívanos, danos fuerzas. A veces estamos muy cansados, muy agotados de muchas cosas, sobre todo de nosotros mismos, pero recordemos que si Dios empezó la buena obra en ti, a pesar del sufrimiento, las circunstancias, la salud, aún las caídas, Dios está ahí para socorrernos y enderezarnos, porque somos su construcción, somos sus hijos, somos su pueblo. Y el Señor dice que nada que el Padre le dio, Él va a perder. Esa es nuestra confianza, como dice Paul Washer, por lo que Él hizo hace más de 2000 años. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te pido perdón, muchísimo perdón. Pero Padre, una vez más no confío en mis fuerzas, ni en el desgaste que siento en este mismo momento, sino en el poder del Espíritu Santo, aún usando las debilidades en el sentido de la predicación para traer vida. Padre, tú puedes usar a un burro, a una mula para hablar como hiciste en el Antiguo Testamento, así que gracias por usar un hombre como yo y a mis hermanos y a todos aquellos que predican. Permíteme terminar la oración descansando en que a pesar de muchas circunstancias difíciles a nuestro alrededor, tú sigues obrando. Señor, permítenos reconocer que ya todos y cada uno de nuestros pecados fueron perdonados y lavados en la cruz del Calvario. Hay muchos que ahorita mismo luchan, pero eso hace que te vuelvas sinvergüenza. Una vez más, no estoy hablando de ti, ni te estoy orando a ti. Estamos hablando de nuestro Padre y estamos hablando de nuestro Padre, que es un edificador, un labrador y un constructor perfecto. Por tanto, nuestra confianza está en que nada nos podrá arrebatar de tu mano. Señor, es muy duro leer y entender, y yo sé que muchas personas prefieren obviar estas verdades de que que muchos impíos hoy día, en esta mañana, incrédulos, están destinados para destrucción. Son vasos de deshonra. No nos permitas avergonzarnos de lo que tú haces soberanamente. Antes te damos gracias y gloria por haber cogido esta masa miserable y llenarnos de la gloria de Cristo. Oh Señor, qué sentimiento de debilidad tan fuerte y al mismo tiempo qué sentimiento de gozo tan grande de sabernos amados y perdonados en la cruz del Calvario. Así que ruego que los amigos que nos están viendo corran, huyan, caigan de rodillas ante Cristo
Aquellos hermanos y hermanas, o amigos y amigas todavía, que son totalmente apáticos a tus cosas, que no leen la Biblia, que no les gusta nada, que todo es una queja, que todo es una molestia, y todo el tiempo están echándole la culpa a los demás por causa de su inmadurez o falta de crecimiento. Recuérdale, Señor, que tú eres el constructor y no los hombres. Muéstranos a Cristo y haznos depender de Cristo. Padre, por favor, perdónanos y danos vida y vida en abundancia para dedicar el resto de nuestras vidas a extender tu nombre. Que estas verdades vistas en esta mañana no nos hagan llenarnos de desprecio, sino de compasión, porque nosotros, antes de Cristo, consideramos inservible e inútil al que ahora es nuestro Salvador. Así que no hay motivo de gloria, sino de humillación delante de tu presencia por tu compasión sobre nuestras vidas. Ten compasión de las vidas quienes clamamos por nuestros hijos e hijas, todos aquellos hermanos que están orando por sus hijos e hijas, que saben que están en continua rebelión contra ti. No te los lleves, mi Dios, sin salvarlos. Ten compasión de ellos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Moldéanos a tu imagen, ayúdanos, por favor, haznos fuertes en el poder del Espíritu Santo y permítenos morir cada día más a nosotros y forma más a Cristo en nuestras almas, para tu gloria nada más. Amén. Cantemos. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. La fama y juventud se irán, como la flor que hoy no está. Mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Así es. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Oh Redentor, Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro,
fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Cántalo. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él.